Bien, siguiendo con los trastornos de ansiedad, vemos la parte 2. O sea, acá vamos a ver el trastorno de pánico y la agorafobia. Como trastorno de pánico, ¿qué entendemos por trastorno de pánico? Son crisis de angustia que se reiteran, de aparición repentina, sin o con desencadenantes, con síntomas múltiples y variados, tanto somáticos como psíquicos, y que son expresión de la ansiedad y que conducen a experimentar vivencia de muerte inminente, miedo a perder el control y miedo a volverse loco. Esta vivencia de muerte, este miedo a perder el control y este miedo a volverse loco son de mucho sufrimiento y de mucha angustia para el paciente. Se caracterizan por el surgimiento repentino de miedo o molestia intensa, que va a alcanzar su máximo en pocos minutos y en el que hay que tener por lo menos o presentar por lo menos 4 de los siguientes síntomas. Enumeramos los síntomas. Encontramos palpitaciones, latidos cardíacos fuertes, taquicardia, sudoración, temblores, disnea, sensación de sofocación, sensación de ahogo, dolor o molestia precordial, náuseas, molestias abdominales, mareos, inestabilidad, sensación de desmayo, desrealización, despersonalización. Acá podríamos hacer una pequeña aclaración como para que puedan eh, tener en cuenta que estos síntomas aparecen en otras patologías y que son de origen psicótico. Acá tanto la desrealización como la despersonalización tienen su base en el componente ansioso. ¿Qué entendemos cuando hablamos de desrealización? Es una variante de la despersonalización en el que el paciente percibe a los objetos lejanos o irreales. Em, la despersonalización, en cambio, es un estado muy displacentero, en el que la persona se siente como si fuera, como si estuviera por fuera, como si se estuviera viendo desde arriba, como desapegada. Digamos, tanto la desrealización como la despersonalización también son síntomas que generan mucha angustia. Luego viene el miedo a perder el control o de enloquecer, el miedo de morir, sensaciones de adormecimiento o hormigueo, escalofríos, sofoco. Y un punto a tener en cuenta es que los ataques de pánico con menos de 4 de los síntomas que hemos mencionado se consideran como ataques con síntomas limitados. Y acá lo que vemos es la nueva clasificación del DSM-5 para el trastorno de pánico. Y habla que los trastornos o el trastorno de pánico puede ser inesperado o esperado frente a una situación temida. ¿Qué es el trastorno de pánico? Es la experiencia de ataques inesperados, recurrentes, que al menos uno de estos ataques va a ser seguido por un periodo de por lo menos un mes de gran preocupación por sufrir nuevos ataques. Esto, a su vez, va a traer cambios conductuales significativos para el paciente y como consecuencia aparece la evitación a situaciones y búsqueda de seguridad. La persona puede seguir experimentando diversas, digamos, frecuencias e intensidades de ataques de pánico, esperados o inesperados.
¿Cómo veríamos o cómo podemos clasificar a las crisis? ¿Completas o incompletas? Completas serían típicas con 4 o más síntomas, y las incompletas vimos que de la presencia de por lo menos menos de 4 síntomas. De acuerdo a la aparición, inesperadas o espontáneas, situacionales y más o menos relacionadas con situaciones determinadas. ¿Qué es la expectativa ansiosa? La expectativa ansiosa va generando en el individuo pérdida de su autoestima y de su seguridad personal. Hay miedo al miedo. Esto es lo que se denomina ansiedad anticipatoria. El paciente tiene miedo a volver a sufrir una nueva crisis. Y otro síntoma que conforma la expectativa ansiosa es el estado de hiperalerta. Esto genera mucha inseguridad y la atención va a estar volcada sobre todo a la interocepción. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es necesario presencia de ataques recurrentes, inesperados o esperados. Una de esas crisis haya sido seguida durante un mes o más de uno de los siguientes síntomas. Y estos síntomas son inquietud persistente ante la posibilidad de tener más crisis, preocupación por las consecuencias o repercusión de la crisis y cambios significativos del comportamiento, todo relacionado con la crisis. ¿Qué debemos indagar si detectamos un paciente con trastorno de pánico? Número de crisis, qué frecuencia y desde cuándo la sufre. ¿Qué grado de evitación agorafóbica tiene el paciente? Esto lo vamos a ver ahora cuando veamos la agorafobia, que estos pacientes tienden a tener la característica de evitar lugares abiertos o lugares cerrados, donde se concentra una cantidad importante de gente. Tratamientos previos. ¿Qué tratamientos recibió el paciente? Ya sea en relación a la sintomatología que presenta o a otras patologías que pudo haber tenido. Indaguemos cogniciones, ¿sí? Si hay presencia de cogniciones distorsionadas o catastróficas. ¿Qué grado de ansiedad anticipatoria y posible deterioro o menoscabo en la autovaloración y en la autoconfianza? Y otro punto muy importante a tener en cuenta, el abuso de alcohol o drogas, presencia de ideas suicidas o intentos. El tratamiento farmacológico, acá vamos a hablar del tratamiento farmacológico del pánico, y vemos que los objetivos van a ser bloquear las crisis, disminuir la ansiedad anticipatoria y la evitación fóbica, tratar las patologías en comorbilidad, lograr la remisión y tratar los síntomas residuales, facilitar las terapias asociadas, y en esto hablamos de terapia cognitiva conductual o grupos de autoayuda, y recuperar fundamentalmente la autoestima y la autoconfianza del paciente. ¿Qué usamos como tratamiento farmacológico? Ustedes ven que, digamos, en primer lugar están las benzodiazepinas, pero en realidad las benzodiazepinas tienen su utilización en agudo, sobre todo, y también pueden asociarse al uso de los antidepresivos, en este caso los inhibidores de la recaptación de serotonina.
y van a ver que los más usados son fluoxetina, sertralina y paroxetina. En la columna de al lado van a ver las dosis y tenemos, por ejemplo, clonazepam de 1 a 4, alprazolam de 2 a 6 miligramos. En el caso de los antidepresivos, fluoxetina de 20 a 80 miligramos, sertralina 75 a 150, paroxetina de 20 a 50 y después también podemos usar citalopram, fluvoxamina, escitalopram. Y en el caso de la venlafaxina, mirtazapina o de venlafaxina, también pueden ser usadas en el tratamiento para el pánico.